El Señor les bendiga en esta tarde. Damos gracias a Dios nuevamente por la oportunidad, por el privilegio que nos da de dirigirnos a ustedes todos los días, ¿verdad? Confiamos en Dios que ustedes están disfrutando del clima, ¿verdad? Aunque sabemos que muchas personas están atravesando situaciones difíciles, aunque sabemos que muchas familias están de luto o muchas familias están en extrema necesidad y pues la situación se torna cada día más y más complicada. Eso va a derivar muchísimas cosas, pero nosotros creemos en Cristo Jesús y creemos que Él siempre tiene cuidado de nosotros y que después de la tormenta viene la calma y que Dios siempre trae juntamente con Él una respuesta, juntamente con Él trae una bendición, ¿verdad? Así que confiamos en Dios que esa bendición viene ya en el momento justo de parte de Dios. Quiero aprovechar este momento para invitarles a compartir este momento, ¿verdad? Compartir con un amigo, con un familiar, con alguien que ustedes quieran bendecir a esta hora de la tarde. También quiero invitarles para que el día de mañana y pasado pueda unirse con nosotros a eso de las 2 de la tarde. Vamos a estar con una campaña evangelística en línea, ¿verdad? Vamos a estar compartiendo mensajes muy especiales en línea, así como en este momento, pero con la bendición de que usted se va a convertir en un canal de bendición para aquellos que no conocen del Señor. Entonces vamos a estar transmitiendo como siempre lo hacemos, solo que vamos a tener pequeños grupos donde le vamos a enviar a usted el mensaje para que usted haga pequeños grupos con sus amigos, con sus familiares, con sus conocidos y envíe el mensaje de la palabra de nuestro Dios. Va a ser 2 días de palabra muy importante. Confiamos en Cristo Jesús que vamos a poder llegar al corazón de muchísimas personas y que el Espíritu Santo va a poder ayudar y transformar a muchas personas en este tiempo. Así que si usted está listo, está lista, está dispuesto, preocupe, mañana estaremos en ese sentir, en ese mover en Cristo Jesús, creyéndole a Él que vamos a alcanzar a muchas personas para su reino. Así que le invito a que pueda estar conectado o estar conectada en este tiempo y que la palabra de Dios sea siempre el sustento de nuestras almas. Voy a invitarle para que podamos orar esta tarde y podamos entrar en la palabra de nuestro Dios. Señor Jesús, te damos gracias en esta hora. Gracias, Señor, por la vida. Gracias por lo que nos has permitido ahora, Señor. Te suplicamos por las familias, oh Dios Todopoderoso, que lo han perdido todo, Señor. Sé tú su proveedor, Señor. Sé tú su sustento, Señor. Sé tú, Señor, su respuesta, Señor. Sé tú, Padre bendito, ese ayudador, ese buen samaritano que siempre está, Señor, en los momentos difíciles, Señor. Padre, sabemos que tú eres el único que va a poder, Señor, y va a lograr, Señor, que estas familias, Señor, puedan tener una vida, Señor, diferente. Gracias, oh Dios Todopoderoso, porque estás poniendo fuerza, Señor, en el corazón, en el alma de aquellas personas que han perdido a un ser querido, Señor. Aquellas personas, Señor, que han sido, Señor, embatidas, Señor, por la lluvia, Señor, por algún derrumbe, por lo que haya sido, Señor, y han pasado, Señor, a tener una situación difícil en su vida, en su familia, Señor. Yo te suplico, mi Dios Todopoderoso, que hoy tú seas, Señor, ese consuelo, Señor, para sus almas. Gracias, Padre, porque tú tienes, Señor, algún propósito específico en ellos, Señor. Muchas veces nosotros, Señor, no entendemos tu propósito, mas sin embargo, tú no haces nada, Señor, si no tienes algo, Señor, si no tienes un propósito específico por el cual, Señor, lo desarrollas. Gracias por ese momento que nos das, Señor, en este lugar, Señor, para seguir anunciando buenas nuevas de salvación. Gracias, Rey de Reyes. Gracias, Señor de señores. A ti sea, Señor, toda gracia, toda misericordia y toda verdad, desde ahora y para siempre, Señor. Recordando, Cristo Jesús, que nada, Señor, de lo que venga a nuestras vidas, Señor, vendrá, Señor, por casualidad. Todo, Señor, será, Señor, un propósito eterno. Gracias, Señor. Te suplicamos que te quedes con nosotros, que nos guardes, Señor, en esta hora, Señor, y nos des la oportunidad de seguirte amando con todo el corazón. Gracias, Señor. En Cristo Jesús. En Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén
y amén. Qué bueno es el Señor, ¿verdad? Que nos deja estar siempre en esos momentos importantes juntamente con Él. Yo quiero hablar con ustedes sobre un tema muy importante que es una pregunta que escuché de una persona en angustia, de una persona en desesperación. Es una pregunta que escuché de una persona que está atravesando una situación súper, pero extremadamente difícil. Y esta persona preguntaba y decía, ¿de veras existe Dios? Y yo pregunto, o sea, ¿de veras existe Dios? ¿Verdaderamente existe Dios para usted, para mí? ¿Existe Dios para las personas? Y yo quiero eh, darle algunas pruebas de la existencia de Dios. No porque yo sea el autor de dichas pruebas de la existencia de Dios, sino porque la Biblia proporciona pruebas contundentes de que Dios existe. Además, la palabra de Dios nos enseña que para cultivar fe en Dios tenemos que utilizar nuestras capacidades intelectuales como morales, espirituales. Y en vez de dejarnos llevar por ideas religiosas populares, nos dejemos guiar por la palabra de Él. Y es por eso que yo quiero que nos dejemos guiar por la palabra del Señor esta tarde. Y los voy a invitar a que vayamos a 1 de Juan, capítulo 5, verso 20, para que podamos entender este inicio de esta tarde, de este comentario. 1 de Juan, capítulo 5, verso 20. Si usted lo tiene, lo vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice la palabra del Señor. Pero sabemos, dice, que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero Cristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Que nuestro Dios añada bendición a esas palabras propias de Él. Vemos cómo en el pasaje Dios nos está diciendo, ¿verdad?, por medio del escritor, que nosotros ya sabemos que el Hijo de Dios ha venido y que nos ha dado entendimiento para conocer lo que es verdadero. Y que estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Porque Él es el verdadero Dios. Y además es la vida eterna. Entonces empezamos a ver cómo la Escritura nos empieza a mostrar que Dios sí existe. Pero que a nosotros se nos hace difícil entenderlo. A nosotros se nos hace difícil entender que hay una pandemia de un virus y que junto con la pandemia de un virus también hay una tormenta azotando nuestro país. Se nos hace difícil entender cómo las familias más pobres están atravesando situaciones difíciles ahora, cómo personas que viven en zonas de alto riesgo fueron arrastradas y llevadas por una corriente a quedar, no sé, no sabemos dónde, pero a las personas les parece, ¿cómo es posible? Porque a nosotros se nos hace difícil entender eso. Y entonces es donde surge la pregunta, ¿existe verdaderamente Dios? Y déjame decirte esta tarde que Dios existe realmente. Y quiere hacer algo hermoso en nosotros, quiere hacer algo maravilloso en nosotros. Pero es curioso porque nosotros no hemos querido dejar que Dios haga cosas maravillosas en nosotros. El tan solo hecho de que en nuestro universo haya
orden y vida, demuestra que alguien lo creó. Y la Biblia misma dice que todas las cosas son construidas por alguien. Pero que el que ha construido todas las cosas es Dios. Parafraseando el pasaje bíblico, ¿verdad? Él ha construido todas las cosas. Y si Él las ha construido, y si nosotros dudamos de la existencia de Dios, podríamos decir quién realmente construyó tu vida, quién construyó mi vida, quién construyó la vida de tus hijos, quién construyó la vida de tu esposa, quién construyó todo lo que está a tu alrededor para tu propio beneficio. El hombre no pudo haber sido, porque si el hombre construye algo, se vuelve egoísta. Y si no mira a tu alrededor, si tienes una persona que tiene las posibilidades financieras de construir algo, lo construye y lo cerca de tal manera que tú no tengas acceso a él, ¿verdad? Porque eso lo construyó para sí mismo. Dios no construyó para sí mismo, construyó para ti y para mí, para que tuviésemos un lugar especial donde morar. Ahora, yo te quiero comprobar las palabras que te acabo de decir porque no quiero que te quedes con la duda. Y te voy a llevar a Hebreos 3:4. La carta de los Hebreos, en el capítulo 3, en el verso 4, dice de la siguiente manera. Porque toda casa es hecha por alguno, ¿verdad? Pero el que hizo todas las cosas es Dios. Léelo conmigo. Porque toda casa es hecha por alguno. Pero el que hizo todas las cosas es Dios. Ahora tú y yo leemos que Él construyó todas las cosas. Y aunque bien es cierto que este argumento bíblico suena muy simple para muchas personas, a mucha gente preparada intelectualmente le resulta altamente convincente. ¿Por qué a nosotros? Quizás no. Probablemente no tengamos la capacidad intelectual que tienen muchísimas personas. No seamos científicos, no seamos investigadores, no seamos historiadores. Y se nos hace difícil entender. Pero hay algo sencillo de entender. Dios cada mañana te da oportunidades hermosas a ti y a mí. Y nos da oportunidades tan lindas como la que te ha dado hoy, que te permite estar frente a una pantalla, sea de tu teléfono o de tu computador, oyendo las palabras de este servidor. Y tienes que reaccionar y tienes que evaluar en tu vida, porque hay muchísimas personas que quisieran o que quisieron haber estado hoy respirando, viendo y ya no están. Hay muchas personas que habían planeado muchas cosas para hoy, pero esas cosas ya no llegaron. Ahora, los seres humanos tenemos el deseo natural de hallarle sentido a la vida. Es más, muchas veces ustedes y yo hemos dicho o alguna vez han escuchado la frase que dice, es que mi vida no tiene sentido. Yo quisiera encontrarle sentido a mi vida. Es que lo que estoy pasando yo no le encuentro sentido, no le encuentro razón. Y ese es un deseo que si no satisfacemos, deja un enorme vacío. Porque ese deseo va más allá de la necesidad física. Y forma parte de lo que la Biblia llama necesidad espiritual. La cual incluye también el deseo de conocer y adorar a Dios.
Yo sé que tú ya pasaste por ahí. Yo sé que yo ya pasé por ahí. Ese momento en el que tú puedes tener todo lo material, todo lo físico en tu vida, pero hay un vacío en tu corazón. Tú puedes tener una casa muy hermosa, puedes tener el vehículo del año. En tu casa pueden haber todas las comodidades, puede haber una alberca o piscina, como tú le quieras llamar, o una poza, si tú le quieres llamar así. Puedes tener recursos, puedes tener dinero para esto, para lo uno, para lo otro. Puedes ser una persona que viaja continuamente fuera del país y que se da lujos y esto y lo uno y lo otro. Pero hay un vacío en tu corazón. O puede ser una persona engañada que cree que tiene dinero porque tiene esto, porque tiene 5 pollos, porque tiene un chucho, porque tiene 25 pulgas, porque tiene piojos, porque tiene patos. Y te vives engañando. Ay, sí, tienes una vaca que solo es costillas y tú crees que tienes plata y vives engañando. Pero hay un vacío en tu corazón, el cual no has podido llenar. Y todos los días te presiona. Y tú te preguntas, ¿qué es esto que siento? Esa es la necesidad que sientes de conocer a Dios. A ese Dios del cual tú te preguntas si verdaderamente existe. Y tienes deseo de adorarlo. Tu corazón te lleva a esa búsqueda de adoración continua. Yo quiero invitarte a que vayas a Apocalipsis, capítulo 4, verso 1. No quiero hablarte de cosas que a mí se me ocurren. Quiero hablarte de lo que la Escritura dice. Apocalipsis 4:11 dice, Señor, dice, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Ese Dios que es digno de gloria y de honra y de poder es el que quiere habitar en tu corazón y que hay una parte de Él en tu vida que te exige, que te solicita que lo busques para adorarlo, que lo busques para conocerlo. Pero tú y yo nos negamos continuamente. Tú y yo corremos continuamente. ¿Cuántas personas no están sedientas de justicia en este tiempo? Pero la justicia del hombre nunca te va a satisfacer. Mas, sin embargo, la justicia de Dios te va a satisfacer y te va a proveer una herencia espiritual para siempre. Porque dicha necesidad espiritual indica que hay un Dios de amor, alguien que nos creó con esa necesidad para que la satisfagamos y seamos felices. Tú te has de acordar porque de alguna u otra manera has leído la palabra del Señor y te has de acordar que la palabra de Dios dice expresiones muy importantes, como la que relata cuando dice que Jesús fue llevado al desierto para ser tentado. Y entonces nos encontramos con Mateo 4:4 que dice que Jesús le respondió a Satanás y le dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Porque esa palabra va a satisfacer tu vida, porque esa palabra va a satisfacer tus necesidades más íntimas. Va a venir a convertirse en el aliento, en el sustento de tu vida en este momento. Y muchas profecías de la Biblia se cumplieron hasta en el más mínimo detalle, siglos después de que se escribieron. Y el hecho de que se hayan cumplido con tanta exactitud prueba que no tuvieron un origen humano. Y yo te lo voy a comprobar también a la luz de la Escritura porque no vayamos a quedar en ese vacío espiritual creyendo que fue traído por orden humano. Segunda de Pedro, capítulo 1, verso 21 nos explica. Yo quiero que tú y yo lo leamos para entender qué es lo que nos está diciendo realmente.
Dice el capítulo 2, el capítulo 1 de Segunda de Pedro en el verso 21. Entendiendo primero esto, el 21, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. O sea, nadie está hablando porque se le ocurrió algo. Simple y sencillamente fue una inspiración del Espíritu Santo de Dios. Quienes escribieron la Biblia tenían un cierto conocimiento, pero ese conocimiento no era suficiente. Por eso Dios utilizó su poquito conocimiento para inspirarlos por medio de su Espíritu y dejarnos a nosotros un pleno conocimiento de Él. Por eso nosotros encontramos que Dios le responde a Job algunas preguntas que Job le hace, como la que usted y yo estamos resolviendo ahora. Job le hace preguntas a Dios y Dios le responde. Yo quiero invitarte a que veas esas preguntas conmigo. Job le dice a Dios en el capítulo 26, Dios le dice a Job, en el capítulo 26, en el verso 7, algo muy, muy impresionante. Y eso es lo más hermoso de la Escritura, que siempre tiene una respuesta para nosotros. Mira lo que le dice Dios a Job en el capítulo 26, en el verso 7. Le dice, Él extiéndele el norte sobre vacío, cuelga la tierra sobre nada. ¿Alguna vez te has preguntado quién sostiene la tierra? O no me vayas a decir que tú te creíste aquella imagen que nos enseñaron cuando estudiábamos, que un hombre llevaba el mundo así, la tierra sobre las espaldas. Y no solamente esa expresión, sino que también el profeta Isaías describe la forma de este planeta donde vivimos. Hazte preguntas. ¿Existe Dios? Yo puedo decirte con toda la certeza, sí. A lo que sí podría yo apelar y decirte es, Él sí existe. Pero la pregunta es, ¿vive en tu corazón? ¿Está en ti? Mira lo que dice. Él está sentado sobre el círculo de la tierra, cuyos moradores son como langostas. Él extiende los cielos como una cortina. Los despliega como una tienda para morar. Dios existe. Pero la pregunta es si nosotros estamos entendiendo la existencia de Dios en nuestra vida. Ahora la pregunta es si ustedes y yo estamos entendiendo el punto de esta situación en la vida. Para muchas personas la explicación es más lógica. De aquellos escritores bíblicos. Era conocer libros. No, fue porque Dios decidió revelárselos a ellos. Y la Biblia siempre va a contestar muchísimas preguntas que suelen hacerse quienes no creen en Dios. Preguntas como si Dios es bueno, si es poderoso, por qué hay tanta maldad y sufrimiento, por qué ha causado la religión tantos problemas.
Yo solo quiero leerte un pasaje más. Tito 1:16. Mira lo que dice. Yo no sé si me vas a entender, pero con esto quiero cerrar. Dice Tito en el capítulo 1, en el verso 16. Profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Pregúntate, ¿Dios existe? Sí existe. Nuestro problema es que seguimos siendo rebeldes y abominables delante de Dios. Porque aún conociendo la verdad y conociendo la existencia de Dios, nos negamos a obedecer sus principios y mandamientos. Yo quiero decirte algo esta tarde. Cualquier duda que tengas en este momento, Dios está a tu lado para respondértela. Solo cree y espera en Él. Porque si tú tienes oídos para oír, oyes. Vamos a orar. Señor Jesús, gracias. Gracias por los amigos, gracias por los hermanos que se conectaron esta tarde. Bendícelos en grande manera y llénalos de tu presencia y de tu verdad. Dale, Señor, la oportunidad de conectarse mañana, Señor, a las 2 transmisiones para que podamos juntos entender muchos principios, muchas verdades en Cristo Jesús, Señor nuestro. Gracias, Padre eterno. En tu nombre oramos. Amén y amén. Que el Señor les bendiga y les guarde y nos vemos mañana, primeramente el Señor.